buenos días tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo Crónicas de otras pandemias en esta fase de la influencia de la epidemia en la cultura. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un universitario muy destacado, el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gentil. Muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. El tema que el doctor ha preparado para el día de hoy lo ha titulado Comer en tiempos de pandemia. Déjenme comentarles una breve semblanza del doctor Vargas Guadarrama. Él es un ejemplo de universitario 100%, es un universitario al 100%, tiene una formación interdisciplinaria muy fuerte de respaldo a su trabajo. Por supuesto, tiene una larga trayectoria en docencia y formación de recursos, y así como en investigación. Su formación es interdisciplinaria porque primero es médico cirujano por la UNAM, después fue antropólogo físico en una maestría por la ENA y finalmente su doctorado en biología, que lo hizo en la Universidad de París con especialización en antropología. En cuanto a reformación de recursos y docencia, déjenme decirles que el doctor ha formado alrededor de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, de las cuales en 37 de ellas ha sido como miembro del comité tutor y el restante 61 como director de tesis. Entonces, si calculamos que por cada tesis las generaciones que el doctor Vargas ha formado, lo multiplicamos por lo menos por 5, ¿no, doctor? ¿Cuántos más serían? O menos, sí. Más o menos. Pues ya tenemos 500 especialistas formados por el doctor, que por supuesto pues están dando lata por el mundo, extendiendo sus enseñanzas, doctor. Él ha sido distinguido como en el Departamento de Salud de la Ibero, ha impartido cursos en universidades norteamericanas, sudamericanas y europeas, como la Universidad Estatal de Michigan, la Estatal de Nueva York, la de Granada, España, y la Autónoma de Madrid, así como la Sapienza en italiana. Asimismo, también es profesor en varios posgrados de nuestra querida UNAM. En cuanto a investigación, él es autor de artículos científicos, capítulos de libros, producto de toda su actividad académica. En este tenor, él ha formado parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, otro tema fundamental que merece una atención especial, y pertenece al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento. Ahí nuestra compañera, la doctora María Inés Ortiz, es una participante, seguramente ella sigue muy de cerca su trayectoria, Pues doctor. es excelente compañera. Sí, pues es que somos compañeros en el Instituto de Geografía. Bueno, y por supuesto, una carrera de este calibre, pues le ha merecido distinciones académicas muy loables y muy merecidas. Él fue director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, es nivel 3 en el SNI, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ustedes saben, es el órgano colegiado más importante de la ciencia en nuestro país. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina, es nutriólogo honorario por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y también es integrante de la Asociación Mexicana de Nutriología. Fue presidente de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas durante más de 5 años. Es asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud. Es editor asociado de una importante revista sobre el tema, Cuadernos de Nutrición. Es miembro del comité editorial de Anales de Antropología de la Gaceta Médica de México y de otras publicaciones científicas y de divulgación. Pues no podríamos estar más que agradecidos, doctor Varga, por tu generosidad y compartir con nosotros tus experiencias, tu visión de este tema que es fundamental y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Bienvenido. Muchas gracias. Dejo en la palabra a la maestra Lilia Rivero Weber, quien es la responsable de este ciclo de
de conferencias y los dejo en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, siempre hago lo mismo. Muchas gracias al doctor Javier Delgado en esta introducción a nuestro invitado del día de hoy. Evidentemente, comer en tiempos de la pandemia de 2020 ha representado un cambio y una dinámica interesantísima, pero lo que el doctor nos va a hablar el día de hoy es verdaderamente un proceso en el que se va hasta los tiempos prehispánicos y nos empieza a hacer una recapitulación de lo que pasó durante estas situaciones de epidemia en los tiempos prehispánicos y cómo los diferentes pueblos lograron ir saliendo adelante. Y al final nos va haciendo toda esta relación de la forma de alimentarse en la época prehispánica, después en la época de la colonia, con todos estos procesos pandémicos hasta la actualidad. Relacionado todo esto con, evidentemente, como ya lo dijo el doctor Delgado, con esta gran vinculación que tiene con sus alumnos. Todo esto es un proceso que se dio durante estos meses en el que él tenía que evaluar las materias que tenía con sus alumnos y el proceso de evaluación, ahora él se los va a narrar. Es interesantísimo. Doctor Vargas, un placer estar con usted y un honor que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues justamente lo que quiero es mostrarles a ustedes que no estamos ante nada muy nuevo y que muchas veces los mexicanos reaccionamos de manera semejante ante las situaciones difíciles que se nos presentan. Bueno, pues la pandemia nos pescó, nos sorprendió desprevenidos, tanto a las familias como al gobierno. Y entonces, de esta manera, la pandemia se parece a otras que son locales o mundiales y que han afectado a los mexicanos. Y sabemos de ellas desde que tenemos registros históricos. Es decir, son bien conocidas las pandemias de los tiempos prehispánicos hasta las más recientes. Y tenemos historia escrita, historia bien conocida. Una de las últimas fue la de lo que mal se llama SIDA, porque en realidad ya no es un síndrome, es una enfermedad. Ahora ya podemos llamarla enfermedad por deficiencia adquirida de inmunidad. Después tuvimos a principios del siglo XX, una que causó también una gran mortalidad, que fue la de la también mal llamada influencia española en 1918. Y que se parece a la que todavía recordamos más reciente del virus H1N1 de 2009 y 2010, pero la historia de estas epidemias es mucho, mucho más grande. Pero centrémonos por lo pronto en la actual, es decir, en esta pandemia por el coronavirus, que tiene características diferentes de las demás. En primer lugar, es altamente contagiosa, como lo fueron algunas de las prehispánicas, por ejemplo, como la de viruela. Es altamente contagiosa. En este caso, el contagio se da por pequeñas gotas que salen de las secreciones expulsadas por la nariz, el pulmón, y entra a nuestro cuerpo a través de las mucosas de la nariz, de la boca, pero no se olviden, por favor, también por las de los ojos, que rara vez nos los protegemos. Produce una enfermedad que puede ser leve o puede ser mortal y que para la cual no hay todavía ni vacuna ni un tratamiento efectivo. Por mucho que se diga, el tratamiento todavía no es efectivo. Afortunadamente, muchas personas curan espontáneamente, pero no hay un medicamento, digamos, que podamos confiar en él. Y entonces, claro, esto ha llevado a que se recomienden medidas como estar encerrados en casa, protegerse con cubrebocas y con máscara y guardar lo que se ha llamado la sana distancia, con una distancia igual o mayor a 1,5 metros. Todo esto ya había sido recomendado en la epidemia anterior del H1N1, pero esta vez la situación ha sido mucho más amenazante. Nos estamos dando cuenta diariamente de la cantidad de personas que fallecen y realmente ahora sí, por decirlo en términos muy banales, nos asustó y la gente obedeció, se quedó en su casa y esto ocasionó un problema muy grande.
ocasionó el problema de tener que abastecerse de las necesidades básicas y entre ellas, desde luego, la alimentación, la higiene en el hogar y la atención de los problemas de salud se volvieron cruciales. Lo primero que nos llamó la atención a todos fue las noticias en los periódicos de que una vez que estuvimos encerrados en casa, entró el temor de no tener un abastecimiento adecuado. Y entonces vinieron las compras de pánico de alimentos y curiosamente un fenómeno que ocurrió en todo el mundo, papel de baño. Es decir, como si realmente necesitara uno toneladas de papel de baño, pero pues a lo mejor era el susto lo que ocasionó que esto se volviera una necesidad tan importante. Pero poco después ya nos dimos cuenta que el suministro era adecuado, suficiente, había cierta escasez, pero se podían conseguir cosas. Para contrastar esta situación del miedo o la realidad de falta de alimentos, quiero remontarme a otra época. Y me voy a remontar a 1446, donde estamos ahora, una ciudad diferente, que era Tenochtitlan, que era gobernada por Moctezuma Ilhuicamina, y lo pronuncio así como se pronunciaba en los tiempos prehispánicos, sino como el Moctezuma actual, es Moctezuma Ilhuicamina, y que fue el bisabuelo del otro Moctezuma, que conocemos todos, el que recibió a Cortés en 1519, y de este contacto entre el joven Moctezuma y Cortés vino una serie de epidemias que realmente causaron mucho daño a la población. Pero vámonos a la primera, a 1446. Ustedes imagínense esta región de la Anáhuac donde vivimos, no como es ahora, sino con una pequeña ciudad de Tenochtitlan, pequeña para nuestra escala actual, es decir, era lo que hoy conocemos como el centro histórico de la ciudad, con una serie de pueblos cercanos, muchos de los cuales hoy han sido devorados por la Ciudad de México, como bien lo ha estudiado el programa de estudios sobre la ciudad. Y entonces lo que ocurre es que viene primero lluvia muy intensa, muy, muy intensa. Se inunda la ciudad, Moctezuma decide que hay que remediar la situación, manda a construir un dique. Para construir este dique tiene que conseguir personas que lo hagan, que trabajen, tributarios, esclavos, etcétera, y les tiene que dar de comer. Pero después que ya están construyendo el dique, que están pensando que el problema se ha solucionado de exceso de agua, vienen otros fenómenos, vienen heladas que destruyen la siembra de maíz. Entonces se quedan sin maíz. Disminuye el abasto terriblemente, este alimento básico está mermado, y entonces lo que había que hacer era asegurar que todo el mundo pudiera comer. Entonces, ¿qué ocurre? La sociedad prehispánica no era tan diferente como pensamos a la actual. Sí, había un gobierno autoritario, un gobierno muy bien organizado, como veremos en un momento, pero también había ricos. Es decir, no era una sociedad así igualitaria, sino había ricos. Y estos ricos lo que tenían era almacenado maíz. En sus propiedades almacenaban grandes cantidades de maíz para comerciar, y entonces comienzan ellos también a sacar este maíz a la venta. Pero paralelamente, y esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, el Estado azteca, el Estado mexica estaba muy bien organizado. Entonces, tenía siempre maíz y otras semillas, cacao, sal, etcétera, listos para meter a los tianguis y que la gente estuviera abastecida. Tenían siempre reservas. Pero había una administración central que controlaba esto. Y entonces les leo a ustedes el texto de Fray Bernardino de Sahagún, donde él explica cómo se organizaba este abasto de alimentos desde el Estado mexicano, desde el recinto de lo que hoy conocemos como el Templo Mayor. Y cito lo que dice Fray Bernardino. Otra sala del palacio se llamaba Petlalcalco. En este lugar posaba un mayordomo del señor, es decir, una autoridad del Tlatoani,
que tenía cargo y cuenta de todas las trojes de los mantenimientos de maíz que se guardaban para el proveimiento de la ciudad y república, que cabían a cada 2,000 fanegas de maíz. Es decir, piensen ustedes, son unidades que no manejamos ahora, pero cada troje, que ya veremos dentro de un momento, guardaba 2,000 fanegas. Y había maíz ahí guardado para 20 años sin dañarse. Es decir, las trojes eran tan eficientes que se podía guardar ahí maíz. Este maíz duraba, claro, maíz ya seco, maíz ya maduro, duraba 20 años. Y entonces ellos lo que hacían era circularlo, ponerlo a la venta, lo guardaban, esperaban que estuviera ya a punto de vencerse, digamos, lo que hoy llamaríamos su caducidad, y lo vendían. Pero había también trojes en que se guardaban todos los géneros de bledos. Los bledos son lo que conocemos hoy como amaranto, chía, semillas de girasol, etc. Y había otras trojes en las que se guardaba sal gruesa para moler, que la traían por tributo de tierra caliente, es decir, era sal que no se producía localmente en poblados como Ixtacalco, Ixtapalapa, etcétera, cuyo nombre Ixtac quiere decir lugar donde se producía sal, sino que la traían de tierra caliente. Y en otras se guardaban chiles y pepitas de calabaza de 2 géneros, unas medianas y otras mayores. Entonces piensen ustedes en estas trojes, de las cuales ahorita hablaré un poco más, pero ¿quiénes las cuidaban? Las cuidaban personas delegadas por el Estado, pero esto me encanta. Dicen, estas alhóndigas estaban también aquellos que hacían algunos delitos por los que no merecían la muerte. Es decir, ponían a trabajar a los delincuentes para que cuidaran el abasto. Ahí termina la cita de Sagún. Entonces, lo que había, y ahora sí lo puedo ampliar, el país tiene zonas de sierra y de alta montaña. En las laderas de estas altas montañas hace frío. Entonces ahí se construían lo que conocemos todavía hoy y que hay en el estado de Morelos y varios otros lugares como cuescomates. Estos cuescomates son construcciones hechas de adobe con techo de paja, son muy bonitos, elevados sobre el piso para que no se metan roedores, con una pequeña puerta, y arriba se les va vaciando el maíz, la chía, el frijol, lo que ustedes gusten, el cacao, y entonces ahí se conserva. Pero ellos llevaban un registro cuidadoso, como vieron ustedes. Es decir, ellos sabían cuánto duraba cada semilla, la cuidaban, la circulaban, y entonces se aseguraba el abasto. Si ustedes pasean por Veracruz, van a encontrar, como en muchos otros lugares, pueblos que tienen un nombre curioso, como Coscomatepec. Coscomatepec quiere decir el lugar de los coscomates, es decir, este era un lugar donde se almacenaba estos recursos, y todavía existen estos lugares que tuvieron una gran importancia en la época prehispánica. Pero también había almacenes junto a los templos, en poblaciones incluso relativamente pequeñas, y ahí se repartían los alimentos a los pobres o en caso de catástrofes naturales. Es decir, como ven ustedes, el Estado azteca estaba muy bien preparado para estas emergencias. Bueno, ahora, volvamos a lo que estaba pasando en la época de Moctezuma y Luicamina. La falta de alimentos llegó a ser tan importante que Moctezuma autoriza a las familias enteras a que se vayan a otros lugares que no eran parte del Estado mexica a buscar comida. Y se van muchos de ellos a Veracruz, donde la situación climatológica no los había afectado, o a vivir con los totonacos. Y entonces resulta que ahí ocurre un fenómeno que afortunadamente no ocurrió con esta pandemia. La gente estaba tan desesperada que llegaba con estas familias fuera de el Anáhuac que tenían recursos, o con los ricos de aquí del Anáhuac, y decían, señor, vengo a que me dé usted de comer, pero a cambio lo que me ofrezco con usted es ser su esclavo. Es decir, trabajar para usted sin cobrar nada, siempre y cuando me dé de comer a mí y a mi familia. Y fíjense qué dato tan interesante. Moctezuma tiene que reglamentar esto, porque lo tiene que aceptar porque no había recursos. Y entonces fija el precio, y una mujer no se podía vender como esclava
por menos de 400 mazorcas de maíz y un hombre por 500. Entonces, fíjense ustedes qué dramática situación donde hasta hay que ponerle precio a las personas para que puedan subsistir. Pero no era el único recurso, no solamente comían maíz. Entonces lo que hacen es que buscan otros recursos que habitualmente no se consumían. Por ejemplo, normalmente el maíz en las milpas se dañan algunas plantas. Bueno, estas las aprovechaban. También utilizaban lo que llamamos los penachos del maíz, las flores del elote, es decir, lo que llamamos normalmente pero no son flores, pero lo que llamamos cabellos de elotes. Cuando se prepara el maguey para sacar el aguamiel, se raspa, y estas raspaduras que normalmente se eliminaban también se consumían. La flor de las tunas, las pencas cocidas del maguey, que todavía en muchas fiestas populares se venden y que son dulces y muy sabrosas. Pero hay que recordar que había un recurso muy importante que hoy olvidamos. Las lluvias habían llenado los lagos, y los lagos pues, eran el paraíso de aves, de crustáceos, de otros animales que llegaban ahí, y estos los aprovechaban también para su consumo. Pero la situación era tremenda. Ya, fíjense ustedes, ya para 1454, para algo que había comenzado mucho tiempo antes, estoy buscando la fecha, en 1446, para 1454, ya, ahora sí que llegaron a lo que hoy llamaríamos la nueva normalidad. Y entonces Moctezuma lo que hace es que él rescata a estos esclavos y le paga a los que los tenían esclavizados lo que implicaba el costo de mantenerlos. O sea, lo rescata, paga un rescate. Es decir, esto es algo que me parece a mí realmente notable y que es una muestra de cómo el Estado azteca estaba preparada para estas situaciones, cómo pagaba el doble de lo que ellos habían pagado, es decir, los comerciantes no se podían quejar, habían recibido el doble de lo que habían pagado por sus esclavos. Y el Estado azteca entonces estaba muy consciente de que los desastres naturales podían ocurrir. Ahora paso a la segunda parte. Resulta que para saber qué estaba ocurriendo ahora, yo no tenía ningún plan de hacer un estudio, estaba yo encerrado en la casa, pero como lo dijo Lilia al principio, encontré una oportunidad maravillosa. Yo acababa de dar la clase en la licenciatura de nutriología de esta universidad sobre aquellos factores que condicionan cómo nos alimentamos. Y tenía yo que evaluar a 2 grupos de alumnos de esta licenciatura. Entonces me ocurrió pedirles que hicieran un trabajo breve donde relataran cómo había reaccionado su familia ante la escasez de alimentos. Y los muchachos, hombres y mujeres, hicieron sus trabajos y algunos de ellos, no todos, más o menos una cuarta parte, realmente hizo relatos sumamente interesantes de lo que encontraron. Califiqué los exámenes y cuando Lilia me invitó a participar en esto, dije, caray, pues ahí tengo el material. Entonces lo sistematicé, lo analicé, les pedí permiso a aquellos de los cuales voy a usar su información, aunque no voy a citar sus nombres, porque en estos casos hay que mantener el anonimato. Y con esto hice categorías y lo que les voy a dar a ustedes es los hallazgos de lo que estos alumnos me dijeron. Por favor, esto no fue una investigación intencionada, fue objeto de la casualidad. Pero lo que es valioso es que tengo testimonios reales que no puedo generalizar, no puedo decir que en toda la población ocurrió lo mismo, puesto que estoy hablando de estudiantes universitarios con muy distintos niveles socioeconómicos, pero que me dan relatos que de alguna manera nos dan un panorama general de lo que ocurrió. Entonces, la primera parte que encontré fueron los efectos de quedarse en casa. Entonces, claro, las familias de nuestros estudiantes universitarios no podían salir a la calle. Solamente podían salir en casos indispensables, cubriéndose con el cubrebocas, algunos con la máscara transparente.
Y al quedarse en casa, cambió la vida, como a todos nosotros, los que estamos viendo conectados ahora. No podía uno salir de casa, tenía uno que encontrar qué hacer en la casa. Algunos seguimos trabajando, afortunadamente, pero dejamos de ir a la universidad, de ir a nuestro trabajo, de salir a divertirnos. Pero también nos encontramos que muchos de los comercios a los que estábamos acostumbrados cerraron y no había manera de obtener muchas cosas. Pero claro, la necesidad de alimentarnos hizo que los comercios de alimentos estuvieran autorizados para seguir funcionando. Pero esto llevó a las familias a un hecho que teóricamente todos debíamos de hacer, pero que ante la necesidad se impuso hacerlo: planear la compra de los alimentos. Si los mexicanos vamos al mercado, vamos al súper y hacemos muchas compras por antojo. Ay, mira, esto está barato, esto está de oferta. Ay, mira, esto nunca lo habíamos probado. Pero en esta vez, como los recursos económicos eran limitados y la oferta era limitada, hubo que planear y decir, no, ahora vamos a buscar bajo esta lista. Entonces se comenzó a comprar planeando para cierto tiempo. Habitualmente lo que dicen los alumnos es que fue por una semana, y como no todo el mundo podía salir, se responsabilizó a alguien de la familia para que fuera el que saliera a la calle, comprara los alimentos. La misma persona u otras preparaban la comida, pero evitaron la compra de cosas superfluas que podríamos llamar de lujo, y para esto tuvo un papel fundamental la limitación de los ingresos económicos. Pero entonces ocurrió un fenómeno muy interesante que relatan algunos de los alumnos. Se redescubrió el gusto por la comida recién preparada. Es decir, era encontrar que se podían preparar cosas en casa, y los que no podían salir, los que se quedaban en la casa, comenzaron a interesarse en cómo se preparaban los platillos y las bebidas, y comenzaron ellos mismos a tener las habilidades y el gusto para hacerlos. Y para esto fue muy interesante lo que relatan, de que comenzaron a proliferar en el Internet los sitios con recetas accesibles. Entonces no era tanto ir y buscar el libro de recetas de impreso, sino irse a la red y buscar, mira, aquí dicen que hay que preparar esto, que esto queda muy bueno. Esto facilitó otro hecho muy importante, que fue el que las familias volvieran a comer juntas y que asignaran un horario para hacerlo. En otros casos, cuando el trabajo, por ejemplo, de los estudiantes era intenso, hizo que no solamente no pudieran ir a comer con la familia, sino que tuvieran que hacer que les llevaran la comida a donde estaba su computadora, donde estaban trabajando, y los aisló un poco. Pero esto no fue nada generalizado. Pero lo que sí relatan los alumnos es que lo que extrañaban mucho era la convivencia con personas ajenas a la familia. Si ya no podía llegar el invitado, ya no podías llevar al compañero de estudios a que comiera a tu casa, y entonces se volvieron a aislar, digamos, de esta convivencia que la comida facilita de manera tan agradable. Y por otra parte, se limitó el elaborar platillos más complejos, tanto preparados en casa como comprados fuera, y la comida, digamos, en cierto sentido, se volvió un poco monótona. Para algunos de los alumnos, esta es una anécdota que a mí me impresionó mucho, tenían suficiente, pero cuando salieron a la calle por alguna necesidad, se dieron cuenta que había quienes no tenían realmente que comer. Relata alguno de los alumnos que le dieron una propina a un señor que no se veía mal vestido, y que el señor agradeció la propina diciéndoles, por fin ya tengo para los frijoles. Es decir, no tenía nada que comer. Entonces, una propina le ayudó a que ese día pudiera comer. Otro caso que también me impresionó mucho fue el de una familia que por situaciones particulares
los ingresos de los padres cesaron súbitamente y se encontraron con que en determinado momento no tuvieron dinero para pagar el gas, para cambiar el tanque de gas. Entonces recurrieron a algo que puede ocurrir en muchas familias. Si tenemos todos por ahí guardado un anafre que usamos para las fiestas, para recalentar, y en este caso lo volvieron a usar para preparar la comida usando el combustible que pudieran, periódicos, un poco de leña, lo que hubiera. Y entonces recurrieron, ahora sí que a las técnicas prehispánicas, a calentar las tortillas que seguían siendo baratas, que seguían siendo accesibles, a hacer tacos, tostadas, enfrijoladas y darles un nuevo sentido que habían perdido. Se volvió otra vez un recurso valioso. Ahora vamos a hablar un poco del abasto de alimentos. Se temía mucho que no hubiera suficiente para comer. Entonces, lo que ocurrió al principio de la pandemia es que se comenzó a crear un sistema de tener reservas en casa. Es decir, se compraba de más para guardar. Pero claro, algunos productos, como lo señalaré, tienen larga duración, pero otros son de corta duración, y se aprendió a utilizarlos y a reciclarlos con el fin de poder tener suficiente que comer. Muchas veces los comercios cercanos a la casa, los del barrio, cerraron y entonces hubo que salir más lejos a encontrar de comer. Y sobre todo, como señalé antes, lo que es muy claro es que comenzaron a limitar sus compras a una vez por semana, por ejemplo. Pero lo que es muy bonito es que se reconoce el papel tan importante que se da por hecho de las mujeres y particularmente de las madres de familia para hacer la compra de alimentos. No solamente ellas están capacitadas para encontrar productos de mejor calidad y de mejor precio, porque saben muy bien quién es el marchante que da más barato, saben muy bien qué cosa está de oferta y buscaban además equilibrar la dieta. Por ejemplo, habitualmente los hombres no buscan frutas y verduras, pero las mujeres sí, y entonces reconocieron, y algunos dan testimonio, de que bueno, mi mamá es muy buena para comprar y la extrañamos mucho cuando ella no podía salir. También se exploró cómo conservar los alimentos. Por ejemplo, una maravilla de nuestras tortillas es que si las mantenemos frescas, se enlaman, pero si las tostamos, duran mucho tiempo. Entonces había que hacer tostadas o comprar tostadas, conservar las frutas en almíbar, usar más el congelador de la casa, que en muchas casas está vacío. Cuando la fruta que se había comprado estaba ya, digamos, dañada, se aprovechaba para hacer agua fresca o para hacer jugos. Es decir, se comenzó a tener una conciencia de conservación y de uso más racional de los alimentos. Pero también entre aquellos que tuvieron más recursos, se utilizó los servicios de estas empresas que a mí me impresiona cómo han proliferado, que son primero los comercios locales y los supermercados que ofrecen ventas por teléfono. En esta familia, en la mía, tenemos desde hace muchos años nuestro marchante del mercado de la colonia Escandón, al cual le hablamos por teléfono, le pedimos la verdura y en pocas horas la tenemos aquí en la casa. Con la carne nos pasa lo mismo y eso ocurrió en muchas familias. Pero otros utilizaron los servicios comerciales de Uber Eats o Rappi o semejantes que llevaban los platillos y bebidas ya preparados, calientes, y ahí el problema es que entre el precio de esa comida y la propina que hay que pagarle al que la lleva, pues subía mucho el precio, pero la calidad era una calidad profesional, pero además llevan un riesgo, que es su alta densidad energética que favorece la obesidad. Entonces, como ven ustedes, hubo distintas formas de satisfacer la necesidad. Ahora voy a hablar de los tipos de alimentos que se consumieron. Algunos alumnos reconocen que redescubrieron a su abuela. Si las abuelas son las herederas de tradiciones culinarias. Y entonces la abuela les enseñó a cocinar como antes. Por ejemplo, les hizo rescatar
el comal, el molcajete y el metate. Y una abuela oaxaqueña en particular les enseñó a preparar atole con la masa de maíz, a hacer champurrado, y ella sabía hacer ese delicia oaxaqueña que es el pan de yema, y un pan de yema con champurrado, con chocolate, son así, está cerca de la gloria, y estos jóvenes redescubrieron esas cualidades de la abuela. En cambio, en muchos lugares el consumo de verduras disminuyó por el precio, pero otros alumnos refieren que ellos, por la limitación económica, cambiaron sus refrescos que consumían en gran cantidad y golosinas por fruta. Volvió a estar presente la olla de los frijoles y se dejaron de adquirir los mismos frijoles enlatados que, como ustedes saben, tienen un costo mucho más alto. Y claro, la solución lógica fue hacer acopio de productos con larga duración, como las galletas, el pan, las botanas, la dulcería, pero que tienen alta densidad energética, pero eran, ¿cómo les diré?, como alimentos de reserva. Ahí están las galletas que no se echan a perder, si las necesitamos hay que usarlos. Pero en otros casos recurrieron a elaborar platillos más sencillos, que antes, por el trabajo, por el desplazamiento, no se utilizaban, como por ejemplo sopas, ensaladas que hay que preparar. Pero en muchos de ellos relatan que disminuyó el consumo de carne, tanto por su costo como para la dificultad de obtenerlos en las carnicerías. Otros buscaron lo que fuera rendidor y, por ejemplo, comenzaron a volver a consumir productos que sabemos que tienen buena densidad energética, que son fáciles de preparar, aunque algunos requieren largo tiempo de cocción, como las habas, el garbanzo, las alubias, las lentejas, la avena, y preparaban platillos diversos con bajo precio. Pero lo que fue notable, y esto lo han relatado los dueños de las tienditas y puestos callejeros, es que el consumo de antojitos disminuyó. Es decir, esto se dieron cuenta del alto costo que tenía, del bajo beneficio que otorgaba y los dejaron de consumir. Muchos señalan que por estar en casa sienten necesidad de comer con mayor frecuencia, es decir, es fácil picotear en casa, es decir, no tiene uno que ir a un lugar especial, sino busca uno. Y entonces buscan como botanas frutas, semillas y dulces. Pero hubo un fenómeno interesante. Las frituras, las papitas, los fritos de maíz o de trigo, ya no se compraban en las bolsas pequeñas, sino en las bolsas grandotas, de tal manera que rindieran más. No se dejaron de consumir en muchos casos, pero cambió el estilo de consumo. Llegó a ser tal la situación que, con gran placer y gusto, algunas familias encontraron que los padres y los abuelos diabéticos, con estas restricciones, lograron llevar su glucosa a niveles normales. Entonces esto fue como una lección viva de que sí, realmente lo que uno come tiene efecto sobre su glucosa y que la diabetes se puede controlar por la dieta. Se quejaron de pastelillos industrializados, pero lo que aumentó, según algunos de ellos, fue el café hecho en casa. ¿Por qué? Porque el café es relativamente sencillo de hacer y es un distractor. Ay, estoy trabajando, un cafecito, y con eso tenemos para seguir adelante como una compañía para las actividades cotidianas. También relatan que disminuyeron su comida de 5 tiempos a 3 y que evitaron las comidas entre comidas. Ahora quiero destacar, para ya unirnos un poco al pasado, el papel tan fundamental que el maíz. Bueno, lamentamos esta falla técnica que nos hizo interrumpir el relato, pero continúo. Me quedé señalando cómo lo que es interesantísimo de México es ver cómo los recursos que tienen una gran antigüedad, es decir, el maíz tiene con nosotros unos 7,000 años. Este maíz que se utilizó en la época de Moctezuma Moctezuma Ilhuicamina, hoy vuelve a tener vigencia para esta alimentación de urgencia. Resulta que el maíz tiene una gran elasticidad culinaria, es
Si ustedes consiguen mazorcas, pueden hacer desde los sencillos elotes preparados hirviéndolos. Claro, ya no les doy la receta de cómo mejorarlos para que sepan más sabrosos, pero los pueden hacer ustedes en forma de esquites. Si consiguen maíz palomero, hacen palomitas. Pero podemos hacer también ya cosas, me voy a lo más elaborado, podemos hacer un pozole, podemos hacer lo que se llama un pastel azteca. Y el maíz tiene entonces esta enorme elasticidad. Piensen ustedes la cantidad de cosas que podemos hacer con los derivados de la tortilla, o si compramos en la esquina de la casa 1 kilo de masa de maíz, tenemos para comer todo el día y variado. Entonces, este maíz volvió a tener vigencia. Está muy arraigado en nuestras costumbres, tiene una gran versatilidad, está accesible, tiene bajo precio y todas las familias saben cómo prepararlos. Entonces, por ejemplo, algunas familias justamente optaron por darle mayor relevancia al maíz, compraron su masa y con esto hacían sopes, hacían tostadas, tacos, tlacoyos, quesadillas, etcétera. Otra familia que ya mencionó volvió a usar su anafre, al menos durante un tiempo corto, y el maíz resolvió el problema. Ya mencioné también que la abuela enseñó a hacer otra vez atoles y que de esta manera la dieta varió. Pero lo que sí sufrió más fue las celebraciones. Es decir, en esta pandemia se han atravesado muchos cumpleaños, se atravesó el Día de las Madres en donde los restaurantes de la ciudad se llenan a reventar, se tuvo que celebrar en casa. Y se tuvo que celebrar en casa con la familia que vivía en ese hogar. Pero en esos días lo que sí funcionó fue justamente el encargo de platillos hechos o buscar, digamos, una comida más elaborada para agasajar a las madres, a las cuales se les había ya dado reconocimiento por su habilidad para mantener a la familia. Y desde luego, uno de los hechos que destaca en las celebraciones ya hogareñas, digamos, el ver la televisión en la tarde o en la noche, es que las frituras disminuyeron su consumo. Ahora, el otro efecto que tuvo la pandemia, que tiene que ver con la alimentación, es la limitación de la actividad física. Muchos de los estudiantes y de sus familias acuden al gimnasio, hacen deporte y tuvieron que buscar alternativas en casa. Las soluciones eran ingeniosas. Por ejemplo, algunos corrían sin moverse despacio, corrían en un solo lugar. Otros construyeron sus pesas con cemento o con lo que pudieron encontrar para tener cosas que levantar. Aprendieron a hacer ejercicios en espacios limitados. O simplemente seguían las rutinas que aparecen en la televisión o en el internet frente a la pantalla y hacían lo que les decían que era adecuado. Los estudiantes que le dan gran valor a la actividad física la realizaron de buena manera. Pero el problema fue con los mayores. Los mayores sí señalan que entre ellos hubo mucho aumento de peso. Es decir, claro, al haber sedentarismo, el peso aumentaba. Bueno, ¿estamos al aire? Bueno, entonces yo sigo porque yo no veo imagen en mi pantalla. No veo más que el logo del pueblo. Bueno, entonces, algunas familias encontraron otra solución, más radical, muy parecida a la de los súbditos de Moctezuma. Se fueron de la ciudad. ¿Y a dónde se fueron? Algunos decidieron irse a casas, digamos, secundarias que tenían cerca de la ciudad o en pueblos, o acudieron a los lugares de la parentela, a las casas de los tíos, de los abuelos, de los primos, y se fueron a vivir ahí, que son comunidades rurales, más aisladas, pero donde no falta la comida. Es decir, para muchos de los estudiantes de nutriología fue una sorpresa ver que sus primos rurales se autoabastecían, que salían a buscar plantas comestibles, condimentos, los famosos quelites, frutas, y que
no consumían carne con la costumbre que tenemos en la ciudad. Valoraron justamente ya localmente el uso del comal, el metate, el molcajete, y descubrieron algo que aquí en la ciudad también se nos olvida, que es la versatilidad de los huevos para prepararlos de distintas maneras o incorporarlos en distintos guisos. Pero la solución fue muy grave, muy radical, digamos, para aquellas familias donde los padres perdieron totalmente la fuente de ingresos. Es decir, el irse al pueblo de los familiares ayudó a solucionar la situación porque fueron recibidos por ellos y bueno, ya colaboraron para que las cosas funcionaran. Y claro, lo que es una constante fue el miedo a salir. Se evitaron las centrales de abastos, por ejemplo, porque sabían que ahí había una gran afluencia. Paso al final, paso a los comentarios. Lo que yo quise destacar en esta presentación fueron los paralelismos, tomada en cuenta la diferencia de siglos entre 1446 con 2020, pero cómo hubo situaciones semejantes y se solucionaron de manera similar. Pero quiero también llamar la atención a algo que ya ocurrió en México. En 1785, ya en plena época virreinal, hubo otro desabasto importante de maíz. En este caso también por fenómenos meteorológicos. Pero ese fue el momento impresionante de la historia de México, donde la multitud reaccionó violentamente y llegaron a comer espacios de Palacio Nacional. Es decir, la rebelión fue importante porque no había maíz. Hay toda una serie de anécdotas que recoge muy bien autores de esa época y que muestran la molestia que sentía el pueblo por no tener que comer. Pero lo que llama la atención, y a mí de veras me deja impresionado, es cómo el Estado azteca estaba preparado. Es decir, cómo sabían que estos fenómenos naturales pueden ocurrir de vez en cuando y tenían los recursos almacenados para satisfacerlos, claro, en el grado que era posible, sin contar con carreteras, camiones, trenes, congeladores, etcétera, ¿no? Nuestros viejísimos recursos mesoamericanos de los comales, los anafres, aunque hoy sean metálicos, etcétera, siguen funcionando para preparar alimentos bien aceptados. Pero ahora lo que nos ha ocurrido, y es la parte trágica, es que somos mucho, mucho más dependientes del comercio para el abastecimiento. Las pocas familias que tienen huertos o cuando menos macetas, las tienen con condimentos, por ejemplo, con chiles, con epazote, con hierbas, digamos, comestibles, que se utilizan como condimento. Pero ya es excepcional la familia urbana que tiene un huerto que le permita comer durante cierto tiempo. Es decir, son productos, digamos, como de lujo. Y mucho menos hacemos uso de productos inadecuados para el consumo diario, por ejemplo, las raspaduras del maguey que yo mencioné. Pero la gran ventaja que tenemos ahora es justamente lo que estamos viviendo en este momento. Las redes electrónicas, telefónicas, que nos permite ubicar proveedores de alimentos, recetas, y que yo vaticino que en el futuro vamos a utilizar mucho más. Entonces termino diciendo que lo que me muestra este contraste entre el siglo XIII y el siglo XXI es que seguimos siendo el mismo país, en situaciones diferentes, pero que muchos de nuestros recursos están ahí vivos, vigentes, y que seguramente los seguiremos utilizando de manera eficiente en el futuro. Con esto yo termino, entonces quedo a su disposición para las preguntas o comentarios que puedan suscitarse. Muchas gracias, doctor. En efecto, tengo aquí algo que estuve más o menos retomando con su conferencia. Y bueno, lo que es un hecho, como bien dice con esta conclusión, es que el pueblo mexicano siempre ha logrado encontrar, ha sido tan resiliente que ha encontrado la forma de superar todas estas situaciones. Y yo me hago una pregunta. La alimentación que se hizo con insectos y que ahora es tan
común aquí en México y se mantiene con el tiempo, ¿pudo haber sido también parte de esta respuesta a tiempos de pandemia o a tiempos difíciles? Como también el comer las flores de cactáceas o de suculentas. Todo esto responde a este mismo momento de alimentación en situación precaria. No necesariamente, muchos de estos productos eran de consumo cotidiano. Lo que llama la atención para los que estudiamos la alimentación en otros tiempos es que lo que hemos perdido. Sí, les voy a poner un ejemplo que tal vez los que nos están viendo ya no vivieron porque sus abuelos vivieron. Esta ciudad estaba llena de árboles de capulín y podía uno tomar capulines y prepararlos o comérselos tal como están, hacer el dulce de capulín, los tamales de capulín son una delicia, pero hoy han sido talados y ya no hay. Frente a mi casa hay una planta de izote. La flor de izote se echa a perder ahí porque nadie la colecta ya y la incorpora en sus guisos. Frente a mi instituto, y creo que el de geografía también, en Ciudad Universitaria, hay árboles de colorín, y nadie va y toma las florecitas del colorín y las prepara. Es decir, no eran comidas de emergencia, eran comidas cotidianas. Algunas cosas sí reconocían que eran comestibles, pero que no se consumían diariamente. Me hace recordar esta situación con relación al capulín. De pequeña, mi papá no nos dejaba comer capulín porque había un capulín que le llamaban capulín tullidor, y si tenías la mala suerte de que te tocara ese capulín, tenías una parálisis en el cuerpo, ¿no? Eso, yo todavía, hasta el momento, en efecto, ya no vuelvo a ver árboles de capulines y ya, de hecho, ni en el mercado los he vuelto a ver. Sí, pero por ejemplo, ocurre lo mismo con los hongos. Hay que saber. Los hongos hay venenosísimos y otros que son muy sabrosos, y el que los sabe colectar los puede identificar y no necesita ser un botánico con doctorado, ¿no? Cierto. Doctor, voy a empezar a darle los comentarios. Pero perdón, Javier quería decir algo, pero no sé si ya no está. Sí, aquí estoy. Aquí estoy y lo que pasa es que no pude resistir el gusto, doctor, de escuchar hasta tus últimos comentarios. Déjame decirte que me parece que me conmovió la conclusión a la que llegaste. Creo que es una conclusión pues que nos deja que nos da mucho ánimo en esa energía social que otros investigadores del área social nos dicen. Es algo que no se puede medir, que no tiene, pues eso, que es difícil de medir, pero que sabemos que está ahí. Una hermosa conclusión. De veras te agradezco que nos hayas compartido estos comentarios muy enriquecedores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, procedo a darte los comentarios de nuestra audiencia. Blanca Puig, buenos días, escuchando mucha información explicada de una manera excepcional. Antonieta Ochoa Ocaña, grandes aportaciones a través de las conferencias, gracias al doctor Vargas por compartir su conocimiento. Marco Aguilar, igualmente, gracias por la oportunidad de escucharlo. Diana Martínez dice, buenos días. Hasta ahora las conferencias han estado muy interesantes y seguro la del doctor Vargas también. Diana es una de las grandes estudiosas de estas cosas. Ella estudia los restos de los botánicos de los sitios arqueológicos. No, bueno, magnífico. Mariana Antonieta, que acaba de hablar, también tiene estudios muy interesantes en Michoacán. Una audiencia muy rica también. Mariana Valdés, pocos como el doctor Vargas, con esta habilidad para atrapar con tanta naturalidad a la audiencia. Gracias por compartir. Gracias, Mariana. Nuevamente, Blanca, ¿cómo revaloramos lo que antaño era común? La mujer de familia ha sido muy importante en esta época. Se ha puesto la mira sobre el cuidado y administración enormes que hace de la casa. Hemos modificado hábitos alimenticios, de vestimenta, de relación entre los miembros de la familia. Bueno, de esto, otro programa universitario está publicando un volumen
donde también contribuí hablando del papel de la familia en la alimentación, y ahí sí lo tomé desde la prehistoria hasta nuestros días. Eso está por salir. Magnífico. José Gamboa, magnífico el dato de las personas con diabetes que mejoraron el control de la glucosa. Sí, a mí también me pareció importantísimo ese dato. Setne Gabriel, gracias por esta plática. Me parece que un tema fundamental es la revalorización de la comida tradicional mexicana que por diversas causas se ha ido perdiendo. Después, nuevamente Diana Martínez, felicidades, doctor Vargas, mil gracias por su conferencia, siempre muy interesante lo que nos comenta. Y sí, yo también tenía este comentario del regreso a la cocina tradicional y a la recuperación de tradiciones culinarias, que ciertamente a veces el tener al alcance del celular una aplicación en la que pides y ya no lo haces, pues porque te falta tiempo, porque te da flojera, porque es más cómodo pedirlo y que te llegue, aunque es más caro definitivamente. Sí, creo que ha sido importantísimo ahora que esta preservación y recuperación de costumbres familiares haya vuelto a surgir en relación o por necesidad de esta pandemia, y ojalá logremos mantenerlo y no olvidarnos de ello. Claro. Este momento creo que nos está dando una cantidad de lecciones de vida que el que no las olvide va a tener un buen recuento para defenderse mejor en un futuro. Pues Lilia, son, según mi reloj, las 12:01. Así es, no hay ningún problema, doctor. Si quiere dar un mensaje de despedida y yo procedo a cerrar la sesión. Muy bien, pues yo lo único que hago es decirles que en esta revista, que tenemos 40 años de hacerla, Cuadernos de Nutrición, se venden los Sanborns, rara vez se consiguen los puestos de periódicos, pero en los Sanborns sí llega. Se publican muchos materiales sobre estos temas. Entonces la recomiendo mucho y pues estaremos en contacto y encantado de volver a colaborar con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a usted, y le doy los últimos comentarios del público. Marco Aguilar dice, doctor, el comercio local, ¿qué retos se avecinan? ¿Ya se terminó la pandemia para este comercio? No. Ya saben ustedes que en broma se dice que la pandemia va a acabar dentro de 2 semanas, pero 2 semanas santas. Esto va para largo. Si la vacuna no está a tiempo, si no se aplica de manera suficiente, esto va para muy largo. Cierto. Victoria Carmona, felicidades, doctor Vargas, por compartir siempre información tan interesante y relevante para el área de nutrición y alimentación. Muchas gracias a Victoria y le agradezco su apoyo para conseguir algunos materiales de esta presentación. Amalia Velázquez, excelente el tema de hoy y muchas felicidades al doctor Vargas. Muy clara e interesante su presentación. Berenice Medel, debido a esta transición alimentaria, ¿cree que es oportunidad de darle mayor énfasis y promoción a la dieta de la milpa? Ha de ser que dice mila, pero ha de ser milpa. No, claro, desde luego. Es decir, incluso el gobierno federal está haciendo un esfuerzo por dar a conocer mejor la dieta de la milpa. Yo prefiero hablar de la dieta mesoamericana. He comentado con los que están haciendo esto que hay que recordar que la milpa no da todo. Es decir, que justamente una de las grandes ventajas, esto Diana Martínez que llamó lo conoce muy bien, es que la milpa daba una parte del sustento, pero el resto del sustento venía del resto del entorno. Por ejemplo, aquí en el Anáhuac, en lo que es hoy nuestra ciudad, se aprovechaba lo que había en las montañas, se aprovechaban los lagos, y entonces la dieta era mucho más completa. Por ejemplo, todavía esto lo vemos en estudios que se han hecho en Milpalta, de cómo en Milpalta están las milpas, pero también están los cultivos de nopal, pero la gente va al bosque a buscar miel, a buscar insectos, a buscar pequeños mamíferos, y eso complementa la dieta, cosa que no tiene la pura milpa. Siempre es la milpa en un contexto. Hay milpas a la orilla del mar también.
Bien. Liz Araiza, muchas gracias por compartir este tema. Es muy interesante el ver cómo modificamos nuestra alimentación y hasta cierto punto retomamos nuestras tradiciones alimenticias. Y Miriam Alquicira, gracias por compartir sus conocimientos al público en general. Y pues nuevamente, Muchas gracias. Doctor, yo le doy muchas gracias, estamos muy agradecidos. Con usted cerramos este capítulo de el impacto cultural que causan las pandemias en nuestra vida. Es parte del seminario Ciudad y Pandemia del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. A finales de septiembre iniciaremos un nuevo capítulo. Y bueno, también por lo que comentamos hace unos momentos, pues prepararemos un capítulo específico con este tema porque en verdad es interesantísimo y como siempre, todo este recuento histórico nos permite estar mejor preparados si lo tomamos en cuenta, si estudiamos, si lo leemos para futuras situaciones. Yo por lo pronto les agradezco a todos ustedes su presencia en este capítulo del ciclo y les agradezco su presencia y les deseo muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.